Soy Enrique Brea. Estamos aquí porque tenemos un especial con motivo del Día Mundial de la Radio, que se va a celebrar el próximo 13 de febrero. Es su tercer año consecutivo. El 13 de febrero se celebra porque fue la idea de un español, ya que Italia lo celebraba con Guillermo Marconi, Popó con Rusia, Alejandro Graham Bell con Canadá, y entonces la idea del español fue de que fuera un 13 de febrero, porque fue el día que se inauguró la radio de las Naciones Unidas, un 13 de febrero de 1946. Y lo estamos aquí en casa de un amigo nuestro que se llama José Manuel Martínez. Hola. Hola, buenas tardes, Enrique. José Manuel, ¿desde cuándo estás tú con la colección de la radio? Pues mira, yo llevo coleccionando radios alrededor de unos 25 años. ¿Y de dónde viene el sobrenombre de Currás? José Currás se lo he puesto yo de sobrenombre a las radios para que la gente me conozca en internet y en lo que a nivel nacional. Mi padre es de una aldea que se llama Currás, en el pueblo de San Saturnino, A Coruña. Entonces allí lo conocían como José. ¿José de dónde? De los Currás. En homenaje a mi padre, y para que eso no se olvide nunca, ya que allí ya no hay más gente, le he puesto el nombre de Radios de Válvulas José Currás. ¿Desde cuándo te dedicas a esta colección de radio? Porque es curioso, ¿eh? Lo que tiene aquí. No, es un poquito curioso, sí. La primera radio me vino precisamente de mi abuelo paterno, hace unos 25 años, que la conseguí, porque él siempre tenía la costumbre de escuchar el parte que le decían, haciendo el protocolo típico de antes. Era levantar un paño, enchufar la radio, escuchar el parte. Esa radio, una vez que yo llegué allí a su casa, pues no estaba un transistor de los modernos. Entonces pregunté por la radio y me dijeron que estaba estropeada, que estaba en el desván. La pedí y me la traje, me la dieron y la pude restaurar, de polillas que tenía, y la electrónica también fallaba algunas válvulas, y fue la primera radio que tuve. Estas son dos radios de los años 20. Esta es una Orra, es británica, tiene las válvulas internas, tiene 3 válvulas, va a reacción. Este tipo de radios no llevaban altavoces. Entonces se le acoplaba los llamados altoparlantes, que son los que están aquí arriba, estas trompetas que están aquí arriba, se le acoplaba mediante los ganchitos estos, los clavías, y se ponía por detrás. Esta es una radio de válvulas, radiola, es americana, y exactamente igual que la anterior, pues tiene las válvulas ahí vistas, se le ponían los altoparlantes. Este, por ejemplo, es un altoparlante radiola, que se le acopla también. Esto, José Manuel, se llama cuello de cisne, ¿no? Altoparlante de cuello de cisne, no. Le puedes decir también. Pero son altavoces de las radios de los años 20, de 25, 28. Si se ven una válvula, ¿hay solución? Hay solución, de momento tenemos solución, porque gracias a Dios tenemos el tema de internet, y cualquier avería que tengamos podemos localizar. Esta es una 80, una rectificadora, y podemos localizarla en internet. Antes era muy difícil, hace unos años era muy difícil, pero ahora podemos localizarla en internet en cualquier país. Aquí tenemos una radio galena española, de Fitbulls. Precioso, curioso. Es una radio muy bonita. Tiene condensador variable, y como veis por detrás tiene lo que es la bobina. A este tipo de radios se le conectaba la antena, la tierra y los auriculares. Entonces ya, mediante los auriculares, pues se podía escuchar la emisora. ¿Sobre qué año se llamó aproximadamente? ¿1925? La galena surgió en el 18 o 20. Es las primeras que surgieron. Luego ya salieron las radios de lámpara a partir del 25. Pues seguimos adelante. Vamos a ver más joya por aquí. Estas radios son las radios típicas de los años 30, radios capillas, que surgieron a partir del año 31-32. Esta, digamos que el Rolls Royce de las radios de válvula, es una radio a Waterken. Waterken tuvo mucha fama en América desde los 30. Empezó a los 20 largos y terminó a los 40 y algo. Luego tenemos una radio Gloritone, tenemos una radio Peter Pan, con el símbolo de Peter Pan aquí en el frontal, como puedes ver. ¿Funciona alguno de ellos? Sí. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver. Tenemos esta radio, la RCA, por ejemplo, ¿no? Que la podemos enchufar. Interesante.
tarda un poquito porque las válvulas se tienen que ir calentando, ¿eh? Y lo típico de las radios de válvulas, ¿no? Que se van calentando. Sobre la sorpresa aquí. Estamos viendo, contemplando que está funcionando las lámparas todas. La radio encendida. Sí, perfecto. Ahí las tienes, poquito a poco irán quemando cada vez más, no se podrán tocar como estoy yo haciendo ahora. Ya se escuchaba. Todavía el típico cable de tela. Estuvo el otro día aquí, Escucha. Escucha muy bien. Son ¿Estos radios receptores típicos. fue del año, ¿de qué año fue? ¿Del año 1900? Es del año 33. Del año 33. 1933. Ya Qué emoción. Recuerdo los espacios radiales cuando se emitía Ustedes son formidables de la cadena SER, presentado y dirigido por Alberto Olivera, o Matías Prat presentando su espacio, la radio estaba allí, y por las mañanas la saga de los Porretas. ¿Tú recuerdas la saga de los Porretas? Sí, la saga de los Porretas me acuerdo precisamente porque yo lo escuchaba. Cuéntanos alguna anécdota. Yo lo escuchaba siempre que mi madre me llamaba para ir al colegio. Entonces lo primero que ponía ella era la radio por la mañana y se escuchaba la saga de los Porretas. Ahí teníamos al abuelo, a la nuera, al nieto, al hijo, que eran los que hacían la escena del programa, ¿no? Vamos a contemplar esta maravilla que marca aquí las 10. No, este es el dial de la radio, no es una reloj, es un dial. ¿Tiene onda corta? Sí, tiene onda normal y onda corta. Onda corta y onda media. Este es el dial para enchufarla, para sintonizar la emisora. Esto es una radio Iberia, una radio muy característica ¿De qué año, de la época. más o menos? Esta viene a ser de los años 50. De los años 50 más o menos. Esta radio, por ejemplo, está restaurada completamente. Porque ¿Y recuerda qué marca es? una radio Iberia, Iberia Emperador. ¿Y este? Estas son radios Fermax. Son radios interfonos. Esta, por ejemplo, viene de una bodega de Jerez. Y este es el interfono. Y esta es la radio. La radio, por ejemplo, lo estaba escuchando en una dependencia y le daba este teléfono y le decía al interfono, decía, Manolo, sube para arriba. Y Manolo pues le daba al otro, venga, voy. Típico de los interfonos de hoy en día, pero del año 49. Y estos son más modernos, ya son del año 60. Son de hecho ya de plástico, pero de la misma marca Fermax. Viendo este receptor, estimados telespectadores, me ha recordado la emisora que difundía desde la Radio España Independiente, conocida como la Pirenaica, y luego se trasladó a Rumanía, Bucarest. Qué gran recuerdo aquello, porque claro, aquí solíamos escuchar lo mismo a las 10 de la noche con el diario hablado, conocido como El Parte, y tú te ibas a las ondas cortas y hablabas en español y escuchabas otras emisiones, porque aquí en España de 10 a 10 y media escuchábamos siempre lo mismo, en todas las emisoras. Continuamos. Aquí tenemos una radio galena, otro típico de los años, una radio Saturno, con su condensador variable y demás. Y aquí con el pelillo de gato en la galena, pues donde se sintonizaba la emisora por la noche. Y aquí tenemos los típicos radios alemanes. Estos son los radios típicos de Hitler. Son los llamados Woffelhader. ¿Es alemán? Son alemanes. Si te Lo he visto yo. fijas, tienen la insignia, la esvástica y el águila aquí y aquí. ¿Por qué? Porque Hitler, la mayor arma que tenía era la propaganda del régimen. Entonces empezó a crear radios que eran baratas para que hubiera una radio en cada casa, con el fin de dar a conocer su propaganda y que todo el mundo lo siguiera. Incluso escuchar emisoras extranjeras estaba penado. Entonces estas radios solo cogían emisoras locales. Este receptor, por ejemplo, me recuerda a mí la radionovela que emitía la cadena SER, como ya he dicho antes, Simplemente María, Ama Rosa, Ustedes son formidables. Cuéntanos desde qué año está este receptor fabricado. Es un Philips 930A del año 33. El típico radio que todo coleccionista pues quiere tener en su colección. Es la típica radio por excelencia que se expone en cualquier museo, en cualquier lado. Es una radio muy característica de Philips. No es un gran aparato técnico, pero sí es emblemático en el mundo de la colección. Este es más reciente, ¿no? Estos son radios de kit de válvula, son kits, no son radios sin marca, que normalmente las construían los radiotécnicos en sus talleres. Compraban las piezas, compraban las cajas y montaban las radios de kit. Son las radios de kit españolas, radios sin marca. Si el técnico tenía registrada su marca, pues le ponía la plaquita detrás, la plaquita de consumo, con su nombre, que no, la vendía sin marca y sin nada.
Cuéntanos de un compañero que yo conocí aquí, del señor Fraga, que también fue taxista. ¿Este señor también coleccionaba radio? El señor Manuel Fraga Martínez. Efectivamente. Manuel Fraga Martínez fue muy amigo mío, fue mi mentor, digamos, en el tema de la radio. Lo que sí tengo que nombrarlo es que falleció hace 2 años. Falleció hace 2 años. ¿Cuáles son los de baquelita, los receptores de baquelita? Los de baquelita tenemos estos de aquí, que son radios Telefunken de baquelita. Tenemos ¿Panchito que le llaman? Panchito, por ejemplo, son estas dos. Panchito. Estas son pues una radio canaria, Bahía, Trovador. Esta no me acuerdo. ¿De qué año son Panchito. Telefunken, más o menos? Estas Telefunken son las denominadas bomboneras. Salieron a partir de los años 50 o por ahí, a mediados de la segunda mitad del año 50. Pues seguimos. Esa es la radio de mi abuelo paterno, que la traje desde Galicia, fue la primera radio que tuve, una radio muy bien conservada, y esta es la de mi abuelo materno, que gracias a Dios pues tengo las 2 radios de mi familia. Recordamos a nuestros espectadores las emisiones que escuchábamos en la década de los 60, Radio Andorra, y me ha recordado de este receptor, que lo tenía yo, escuchaba Radio Andorra por las noches a las 11. Sí, una radio de la marca, sí, de la marca Invicta, una radio muy típica española aquí. Sí, sí. Luego tenemos aquí también otros altoparlantes, como te decía, estaban los de cuello de cisne. Esto tiene sus añitos, ¿no? Esto es Philips también, es Philips, y le daban esta forma redonda, también es de los años 28, este es del año 28-29. Luego tenemos aquí las típicas radios miniaturas. Las radios miniaturas son radios de válvulas muy pequeñas. Vamos a coger esta que no tiene tapa. Son radios, sí tiene tapa. Son radios de válvulas muy pequeñas. ¿Para qué hicieron estas radios? Pues para que las mujeres pudieran acercarlas de una dependencia a otra. Era muy difícil coger una radio de este tipo, de ese tipo, para seguir escuchando la novela de un lado a otro. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron radios pequeñas para que las señoras pudieran ir a una habitación, a otra habitación y llevársela y seguir escuchando lo que es la radio. ¿Tiene muchos receptores transistorizados? Transistorizados hay poco. Transistorizados, digamos que fue la finalización de la... ¿Ninguno de estos de arriba? Los transistorizados están en esa parte de ahí. Es una pequeña representación como finalización de las radios de válvula y empezar ya la nueva época que es del transistor. Les recordamos que estamos hablando con José Manuel Martínez, conocido como José Manuel Currás, es gallego de Ferrol, ¿no? Sí, de Ferrol. Y tengo una anécdota que contar de Galicia, puesto que una noche estaba yo sintonizando la radio a las 7:20, ya cuando hace su desconexión con la central de Madrid, y escuché yo el indicativo aquí, Radio Pontevedra. Entonces decidí llamar a Radio Pontevedra y el chico que estaba en el control pues no se lo creía lo que le estaba diciendo. Acérqueme usted el receptor al amigo teléfono. Y entonces escuchó que dijo Radio Pontevedra, el locutor estaba hablando, y a las 2 semanas pues recibí varios obsequios, banderines, postales de Pontevedra. Bien, continuamos. Tú nos dices dónde iríamos ahora. Si queréis os enseño este aparato, este es una RCA, un radiola, este es del año 25, y este aparato pues va conectado, este aparato no va conectado a la red directamente, sino que funciona con un eliminador de baterías. Antes este aparato, esto lleva aquí 2 válvulas, que no las tengo puestas por seguridad, para que no se me caigan, pero esto va con baterías, se le ponía los voltajes que pedía y se conectaba. Ahora mismo para conectarlas yo lo que he fabricado es un eliminador de baterías. El voltaje a 120, ¿no? El voltaje a 120, pero este eliminador lo que da es el voltaje necesario para cada una de las clavijas, a menos 5, más 35 y demás. Entonces sustituye a lo que son las baterías de antes. Es una RCA, es una americana, está muy bien conservada, es una radio muy típica de la época. Háblenos sobre este aparatito que tenemos aquí, que creo que es un teléfono, ¿no? Es de un Alejandro teléfono. Gajambel, ¿puede ser? Ese es un teléfono. Es un Western Electric del año 1915, me parece que es. Funcionando perfectamente y demás. También quería hacer mención a estas galenas. Estas galenas son tanto esta de aquí, la grande, como esta pequeñita. Me la regaló un amigo mío, que eran del abuelo. Esa radio la tenía en el salón y ahí escuchaban la radio. Y luego esta pequeñita la tenía en la mesilla. Conectaba los auriculares y por la noche pues escuchaba las emisoras. Esta es una radio galena con su pelo de gato, ahí sintonizaban. Lo que pasa es que yo le tengo puesto ahora un diodo moderno porque sintoniza mucho más rápido y es más efectivo, pero la recepción antes era pues
pinchando la galena hasta que hacía contacto y ya se escuchaba. No necesitaba electricidad, sino simplemente con los auriculares. ¿Qué tenía, Josema? Esto tenía mucho alcance, se podían escuchar muchas emisoras extranjeras, de aquí de Marruecos, por ejemplo, y demás. Tenía bastante alcance. Lo que pasa es que hoy no se cogen tantas. Hoy en día van desapareciendo ya. ¿Y esto? Lo mismo. Eso es lo que te comenté antes, que es la radio que tenía este hombre en el salón y la pequeñita en... Nos vamos ahora a la planta baja. La planta baja. Estos receptores. Estos también son del año 30. Aquí tenemos, por ejemplo, una radio con tocadiscos. Se le ponía ahí y funcionaba el tocadiscos. Grande recuerdo. Una radio La Voz de su Amo. Esta viene del puerto de Santa María, esta radio. Una Philips que es denominada Pavo Real, por como tiene las rejillas de esta. Esta es otra, La Voz de su Amo. Aquí tenemos dos radios miniaturas también, en muy buenas condiciones. Esta es una Teo Ben y esta es una Orbar. Esta es una radio Waterken, una radio muy buena, y una Lyric, también de los años 30. Tengo aquí una poesía de la radio y que dice: la radio es para mí una compañera con la que me encuentro cuando la necesito. Conoce la canción de mi corazón y me la canta cuando olvido su letra. Y es una amiga que me acompaña en todos los momentos de mi vida, en los felices y en los otros también. Es una novia de la que vivo enamorado desde hace muchos años. Muy bien, muy bonito. ¿Seguimos por aquí? Sí. Estamos en la vivienda de José Manuel Currás, contemplando esta maravilla de joya de la radio de la década de los 20, 30, 40 y 50. Y la verdad, me emociono porque me recuerda muchos espacios radiales, cosa que no nos da tiempo, el tiempo es ahora aquí. Y seguimos. Por ejemplo, con este receptor Edison. Este es una gramola Edison. Viene de Rota, pero la trajo una persona estadounidense. Esta es precisamente de 1908, según se recoge en la placa de patentes que tiene aquí al lado. Una gramola va con su cuerda, se le actúa la cuerda, se pone el diafragma y ya funciona perfectamente. Si queréis la probamos para que veáis su funcionamiento. Muy bien, pues seguimos. Le damos cuerda. Les recordamos con el Día Mundial de la Radio, que se celebra el 13 de febrero. Estamos haciendo un especial en la vivienda de José Manuel Currás, donde posee varios receptores que estamos contemplando aquí en la tarde de hoy. Vamos a escuchar ahora un disco que ha puesto José Manuel Currás. Funciona perfectamente. Muchos años. Después de 100 años que tiene. Tiene su freno, lo tiene todo. Aquí bien, continuamos. Algunas radios características españolas, Philips, Ascar, Philips y otra Philips. Y también las radios miniaturas que sacó, son réplicas, RCB, sacó réplicas de radios de válvula. Pues seguimos. Seguimos con... Esto es una maravilla que contemplamos aquí. Esto no parece que es del año 1940. Esto es una radio también antigua, una consola, un equipo de música, digamos, de los modernos, pero en antigüedad. Tiene su parte de la radio, que la estoy restaurando ahora mismo, por eso no está montada. Y si se levanta aquí, pues tiene el tocadiscos. Digamos que, lo que pasa es que no está puesto, digamos que es un equipo de música antiguo. Y esto es un fonógrafo. Esto es del año 1895 aproximadamente. Actuaba, se le colocaba un cilindro en esta parte de aquí, se le daba la cuerda y se ponía a funcionar. El lector va leyendo el cilindro y se va desplazando a la vez hacia aquí y el ruido pues sale por lo que es la trompeta. Es muy típico de la época, está muy bien conservado, funcionando perfectamente y demás. Contemplamos ahora el receptor precioso azul. Este es un gramófono de 1908 más o menos, 1905-1908, al igual que el funcionamiento de la gramola. Este es el típico gramófono. Accionamos la cuerda igualmente, bajamos el diafragma y ya pues se empieza a escuchar lo que es la música. Típico de la época, totalmente original, con su chapa de identificación, todo muy bien.
Recuerdo otro espacio radiofónico, yo creo que fue el mejor de la radio. Es la de Orson Welles, emitido el 30 de abril del año 1938. Fue apasionante, la cadena SER lo ha realizado hace unos años, porque para mí fue, y lo he oído en inglés y en español, fue el mejor programa emitido en la radio. Y hasta aquí, estimados telespectadores, ponemos punto final a esta grata visita que nos ha acogido aquí Josema Currás. Gracias, Josema. Nada, gracias a vosotros. He querido mostraros una parte pequeña de la colección, aparatos representativos de cada época, y como veréis, pues es un gusto verlo. Agradecer a Isla Televisión esta gran acogida y esperemos vernos en otra ocasión. De acuerdo, cuando queráis, aquí estamos. Muchas gracias. Les habló Josema Currás y Quique el Emigrante. Hasta la próxima. Adiós, amigos.